Hola, cuando me puse a jugar con las formas de los pendientes que te presento hoy, no sabía si trataba de hacer algo que se pareciera a un brócoli o a unos pulmones. Debe ser que necesito respirar porque al final ganaron los pulmones. En los pendientes de hoy vuelvo a echar una mano de las herramientas que más me gustan, la extrusora y su accesorio para hacer tubos. También te enseño a hacer unas líneas infinitamente finas que servirán para dar contraste a la pieza. ¡Vamos! La paleta de colores de hoy estará formada por dos colores de la gama Metallic, el amarillo y el turquesa, y otros dos de la gama Number One, el blanco y el negro. El primer paso será hacer los tubos con los colores amarillo y turquesa. Recuerda que para esto tienes que acondicionar muy bien la arcilla y usar Magic Mix para dejarla más bien blanda. En mi canal tienes un vídeo en el que te cuento todo. Empiezo por el amarillo y luego continúo con el turquesa. Cuando tengo todos los tubos hechos, los tengo que hornear. Y para que queden bien rectos, voy a ayudarme de un tubo de metal que fijaré al cristal. Cuando termine de colocarlos, los llevaré al horno. Y mientras se cuecen los tubos, voy a preparar las tiras de arcilla en blanco y negro. Como quiero conseguir una línea de color negra que sea realmente fina y sobre todo quiero que no se distorsione nada de nada, voy a trabajar como si estuviera preparando un sándwich. Voy con el pan. Hago 2 capas en el grosor número 3 de la máquina de pasta, las apilo y las voy pasando por la máquina hasta llegar al número 5. Paso la lámina varias veces por el mismo grosor para que quede bien flexible, y es que ya empieza a hacer más frío en el taller y la arcilla pierde un poco de flexibilidad con él.
Hecho esto, tomo un trozo de arcilla de color blanco y la paso por el mayor grosor de la máquina de pasta. Ayudándome de una regla larga, corto cada una de estas tiras con un ancho de unos 2 centímetros. Sitúo una de las tiras de color blanco y negro sobre la lámina de color blanco. Giro y coloco la otra lámina de 2 colores. Ya tengo el sándwich preparado. Y para hacer las láminas aún más finas voy a pasar el sándwich por la máquina de pasta. Primero en el mayor grosor un par de veces y luego en el número 3. Como último paso, corto tiras de unos 8 o 9 milímetros de ancho y ya las tengo preparadas. Mientras preparaba las láminas anteriores, los tubos se han terminado de hornear y enfriar, así que voy a cortarlos con una longitud de unos 8 o 9 milímetros. Con todas las piezas preparadas voy a montar mis pendientes. Me voy a ayudar de un poco de Cernit Glue para que las piezas se adhieran bien. Pongo la lámina blanca y negra de canto, ya que va a ser mucho más sencillo manipularla y obtener mejores resultados. Voy colocando un tubo azul, doblo la lámina y a cada lado sitúo tubos amarillos.
Cuando tengo el diseño terminado, sitúo la pieza sobre un pequeño azulejo y horneo. Una vez frías, toca lijar las caras para dejarlas bien niveladas. Yo he hecho un lijado completo y luego he pulido. Ahora solo falta montar las fornituras y disfrutar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.